Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañe, iniciamos nuestro programa de todos los días, el programa bíblico, a través de los medios de comunicación. Ñande Yarañe quiere llegar hasta la casa de cada uno de ustedes. Queremos entonces evangelizar y sobre todo conocer la palabra de Dios, que es el centro, ¿verdad? Motor siempre de nuestra vida. Recordemos que la palabra de Dios, la Biblia, que es escrita dentro de una comunidad que responde al llamado del Señor. Y siempre recordemos que la Biblia tiene como contenido principal nuestra propia historia, es decir, la historia de la salvación. En la medida en que nosotros entendemos y vemos que la palabra de Dios, la Biblia, tiene esta historia de salvación y que nos habla a nuestra propia historia hoy, en una reinterpretación, nosotros encontramos el camino de nuestra propia dignidad, es decir, el camino de nuestra propia felicidad y realización. Y bueno, queridos hermanos, vamos a continuar. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro del Éxodo. Estamos ya reflexionando este capítulo muy importante y decíamos que es central dentro de todo el andamiaje de lo que significa la misma Biblia. Imagínense, estamos en el capítulo 32, el famoso pecado, ¿verdad? La ruptura y al mismo tiempo después la renovación de la alianza. Porque con el ternero de oro, el becerro de oro, entonces se está haciendo todo lo contrario de lo que el Señor justamente le estaba proponiendo a Moisés, estando allí en la cima del Sinaí. Veamos entonces algunas de las reacciones que es tan importante en cuanto Moisés está descendiendo, como hemos dejado anteriormente en nuestro estudio bíblico. Estamos en el capítulo 32. Vamos a volver a retomar este versículo 15. Moisés dice: emprendió el camino de regreso y bajó del monte. Llevaba en sus manos las 2 tablas del testimonio que estaban escritas de un lado y de otro. Este también es un elemento muy importante, el hecho de que estaban escritas de un lado y del otro. Esto es como para decir, queridos hermanos, decíamos en aquella oportunidad, si están escritos de los 2 lados es como para decir que a los mandamientos de Dios ya no podemos agregar algo más. Es decir, tenemos que ponernos a entender, a leer, a reflexionar, a reinterpretar y a ubicar así tal cual como Dios nos está hablando en nuestra propia vida. Diga tú entonces ya te ya pues de glosa ñamo yo bebe lleva ñamo yo ayo ñamo y la ñande ya sea. No, ñande yara o jaipama, eso es lo que nos quiere decir. Es como si hoy el Señor tiene nada nuevo para decirnos, sino que ya nos ha dicho todo en los mandamientos, en las leyes. A eso está apuntando. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Porque si el Señor te está diciendo que escribe ya de los 2 lados, ya no te está dejando lugar para que vos puedas inventar cosas nuevas o para agregar cosas nuevas. Este sentido, entonces, también el hecho, decíamos, de ser escrito en las piedras, que tiene la perpetuidad. Eso que se escribe en la piedra, entonces, no se borra más. Se dan cuenta, entonces, que la unión de estos 2 elementos están muy cercanas, ¿verdad? Realmente hacen combinación, hacen un juego aquí por una parte en la piedra, pero en esa piedra de los 2 lados completamente, esa perpetuidad que queda en la piedra que al mismo tiempo ya nadie puede agregar cosas nuevas, decir cosas nuevas, porque Dios y pama las llena con yandebe lleva, opea las hice yandejina. Entonces, yande ya ella cuando opea. Bueno, después continúa, dice, llevaba en sus manos, recién decíamos, las 2 tablas del testimonio que estaban escritas de un lado y del otro punto. Estas tablas eran obra de Dios y la escritura grabada sobre ellas era escritura de Dios. Ya también al finalizar
el capítulo antes de este pecado, en el 31, en el versículo 18, también nos hablaba ya de la perpetuidad. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedras, perpetuidad, piedra, escritas por el dedo de Dios, es decir, que es Dios mismo el que le está dando estos mandamientos. Entonces, todo este género literario es importante que nosotros podamos entender, que podamos concentrarnos y que podamos, desde este significado, de esta forma de expresarse, que nosotros podamos sacar algo bien concreto para descifrar lo que significa el mensaje y la palabra del Señor. Perpetuidad por una parte y luego que al escuchar el ruido, dice, ahora ya estamos hablando, Moisés que se está acercando al campamento, las aclamaciones que profería el pueblo, Josué dijo a Moisés, hay gritos de guerra en el campamento. Aquí vuelve a aparecer la figura de Josué, que es como esa sombra de Moisés, porque lo vemos en todas partes y en los momentos más importantes. El que había quedado con Moisés, mejor dicho, en el campamento, fue Aarón, a quien justamente aquí nosotros decíamos, a quien le habían pedido, porque dice, se congregaron alrededor de Aarón, decía en el capítulo 32, versículo 1, y le dijeron, fabrícanos un Dios que vaya al frente de nosotros, porque no sabemos qué le ha pasado a Moisés. Ese hombre que nos hizo salir de Egipto, entonces ya es ¿verdad? Aquí parece que hay una problemática. Nosotros reflexionábamos anteriormente diciendo que parece que toda la situación, ¿verdad?, sacerdotal, toda esta responsabilidad del sacerdocio, parece que entró en este tiempo en corrupción. Y ciertamente ellos lo consideran así, ¿verdad? Porque si fuimos al exilio es porque algo había sucedido. ¿Quiénes son los responsables al final de que nosotros entremos en esta corrupción? Y quiere decir que hay mucha responsabilidad también aquí de parte del equipo sacerdotal, llamémosle así, del equipo, del plantel sacerdotal, que no supo encauzar o que no supo poner lo necesario para que el pueblo pudiese entender y pudiese caminar por el camino que Dios estaba señalando. Entonces la responsabilidad del liderazgo, recuerden esos 3 elementos que nosotros habíamos hablado, ¿verdad? Ese sacerdote, ese sumo sacerdote que tenía las funciones importantes de regir, es decir, de gobernar. El sacerdote, entonces, que tiene esta potestad que le viene de Dios directamente, así como le deja regir, gobernar. En segundo lugar, tenía el de enseñar, es decir, en boeana, no podés dejar al pueblo ignorante en este sentido. El pueblo tiene que conocer. El pueblo entonces tiene que escucharse. Se dan cuenta que la función sacerdotal es muy delicada, porque en entero vea y entonces éramos yependan en endusei, regir, la misma cosa. En entero vete en endusei, en entero vete openacen de regir, el gobernar, a ver si tener ese liderazgo. Y por último entonces tenía también la de santificar. El santificar más el enseñar y el regir y gobernar. Los 3 elementos fundamentales, ¿verdad? Y es eso justamente lo que está faltando aquí con Aarón. Y esto es lo que le están echando la caña y le están demostrando. La responsabilidad de la corrupción incluso en la que nos metiste es porque el mismo equipo sacerdotal estaba corrompido. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque
porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñandillarañe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñandillarañe. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandillarañe y estamos reflexionando el capítulo 32, uno de los capítulos principales dentro de todo el Antiguo Testamento, que es la ruptura y la renovación de la alianza a través del becerro de oro. Estábamos leyendo el versículo que corresponde al 17 en adelante. Al escuchar el ruido de las aclamaciones que profería el pueblo, entonces Josué dijo a Moisés, ya hemos dicho aquí entonces Josué como la persona indicada, la persona cercana, la persona que escucha, la persona que acompaña, es como la sombra, decíamos, del mismo Moisés. Hay gritos de guerra en el campamento, pero Moisés le responde, no son cantos de victoria ni alaridos de derrota, lo que oigo son cantos de coros. Esto también es interesante. Ciertamente que Josué es como que está aprendiendo, Josué es como que está caminando con Moisés, pero en este camino también él al comienzo, página, ¿verdad? Aquí ciertamente que te da a entender que está caminando, es la sombra de Moisés, pero ya llevan página. Sin embargo, es Moisés a quien se le pone en el centro y Moisés sí tiene esta capacidad de discernimiento. No será, no es absolutamente entonces canto de victoria, es decir, no es aquí una cuestión de guerra, así como vos estás diciendo esos gritos de guerra que escucho en el campamento. No. Entonces, Moisés, que ya tiene esa capacidad entonces y ese feeling, ¿verdad?, con el pueblo, el solo hecho de escuchar qué está pasando aquí con mi pueblo. Y por otra parte también dice, tampoco son alaridos de derrota. Tampoco estoy escuchando que esto es una lamentación, de que algo se haya perdido, un lamento aquí. Lo que oigo son cantos de coro. Bueno, aquí entonces está abriendo otra perspectiva. Es decir, el que es líder, el que sabe regir, el que sabe gobernar, el que sabe enseñar y el que santifica a su pueblo, porque la preocupación de Moisés va por ahí, entonces es capaz de discernir. Upema hoy entonces ñandemo nambipuana lleva allí cuami hanguay ella va ñaime ñande lleva ñande nambipuana en el sentido de saber escuchar, saber discernir lo que el pueblo nos pide y de lo que la gente necesita y a ver si somos capaces de hacer esa lectura. ¿Qué clases de alaridos, digamos así, utilizando el término aquí bíblico, ¿verdad? La palabra alarido, o qué clase de gritos nosotros estamos profiriendo, ¿verdad? ¿Es verdaderamente un grito de alabanza, un alarido verdaderamente de entrega, de encuentro con Dios, o es otra cosa totalmente? Entonces, cuando Moisés estuvo cerca del campamento y vio, ahí ya está el ternero y las danzas, se enfureció y arrojando con violencia las tablas que llevaba en sus manos, la hizo añicos al pie del monte. Esta es la reacción de Moisés. Imagínense, yo allá con Dios, codo a codo, hablando,
escribiendo, escuchándole a Dios, cuál es el ideal, qué es lo que queremos, qué es lo que Dios nos quiere ofrecer. Moto para la yaguatana, para la yayapobana. Sin embargo, vengo y me encuentro con una escena totalmente diferente de aquello que nosotros nos proponíamos con el Señor. Yo que le escuchaba allá, ¿verdad? Y Dios que iba dictando y que iba escribiendo sobre las piedras, en este sentido de perpetuidad, entonces ya ella acá y la niña moñe pues no ginas allá ya vimos gato ya po ahí gato. Entonces ciertamente se enfurece y arrojando con violencia las tablas que llevaba en sus manos las hizo añicos al pie del monte. Entonces estas tablas, queridos amigos, queridos hermanos, quebradas, ¿verdad?, expresan verdaderamente la desazón de Moisés. Ante este proyecto de liberación que Dios tenía sobre nosotros, y hoy mismo podemos pensar lo mismo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros decimos que somos cristianos, que somos seguidores, decimos que tenemos la palabra de Dios como centro de nuestra vida, decimos que escuchamos la palabra de Dios, pero mira lo que estamos haciendo, estamos danzando detrás de otros ídolos, estamos danzando detrás de la plata. Yo digo, lleva. Y lleva plata non debe, por ejemplo, hasta el mono baila, ¿verdad? Cuando vos le mostrás un poquitito de plata. Y así nos pasa a nosotros, ¿verdad? O sea, ante otros antivalores prácticamente que destruyen nuestra propia vida, nuestra propia comunidad. Sin embargo, nosotros nos prestamos. Sin embargo, el proyecto que Dios, mira todo lo que habíamos, es el capítulo 19, ¿verdad? En que Moisés hace un primer paso. Moisés se sube al monte, se encuentra con Dios. Todos estamos expectantes, todos estamos contentos, ¿verdad? Porque Dios al fin nos va a hablar y nos va a dar algo. Ciertamente que es todavía a través de Moisés, pero después incluso que se va dando otras normas y que nos entusiasma, ¿verdad? Que después en un momento Moisés, ¿se acuerdan? En el capítulo 25 nos pedía o le pedía a Moisés en ese momento, pero es un pedirnos a nosotros. Llegó añemonguetase hoy penendiete con añemonguetase. No necesito más de intermediarios, porque añemonguetase penendie. Y ahí parece, no sé si es eso lo que nos desanima, ¿verdad? Y entonces preferimos cambiar a Dios, pero con mucha facilidad. Entonces este proyecto, que era todo un proyecto de liberación, un proyecto de devolvernos nuestra propia libertad, nuestra propia capacidad, sacarnos ya de la esclavitud, esa esclavitud de Egipto que simboliza justamente nuestra esclavitud ante tantas cosas que nos están atando y nos están encadenando. Por lo tanto, en ese momento, entonces Moisés se siente totalmente en una desazón del corazón, ¿verdad? El proyecto, entonces, ahí, porque las tablas, esas piedras, están representando el proyecto de Dios. Se rompe, no porque un eventual poder opresor, atención, y esto es lo más triste, no es que viene de nuevo un poder opresor, ¿verdad?, que nos esclaviza. No, no hay ningún faraón en este momento, no hay ningún pueblo enemigo que nos ataca y que nos tiene allí apresados, que se oponen a Dios, sino que los mismos que clamaron, nosotros mismos, que clamamos a Dios por justicia cuando estábamos oprimidos y cuando estábamos exterminados, ahora somos nosotros quienes rechazamos el proyecto de liberación y adoramos a un muñeco sin poder. Es decir, nos vamos detrás de tantas idolatrías, de tantas cosas que al final no nos llenan la propia vida. Vamos detrás del placer, vamos detrás del poder, vamos detrás de todo lo que es mundano, vamos detrás de la plata, en fin. Todo esto entonces nosotros sabemos que rompen primero, es una ruptura con Dios, pero se dan cuenta que cuando rompemos con Dios, cuando no tenemos relación con Dios, ya directamente no nos interesan todos los demás. Bábico se desinteresa talandareco y no tengo Dios. Entonces, ¿qué me va a interesar ese hermano mío damnificado, ese hermano pobre, harapiento que está ahí? Te llego, ay, bábico ya poco ave lleva, doroicuay ma pandé, ¿verdad? Y entonces eso es romper. ¿Por qué? Romper con Dios porque estoy yendo detrás de otras cosas que yo considero.
además de enriquecerme ilícitamente, además de romper con Dios, pero en una forma ilícita, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy dejando sin posibilidades de vida a esa persona a quien yo estoy rechazando, a mi propio hermano, a mi propia sociedad, a los que me rodean. Entonces, queridos hermanos, vamos a ir reflexionando sobre esto en más. Y ande yarañe que volvemos enseguida. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñande Yarañe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Estamos volviendo con Ñande Yarañe, estamos reflexionando el capítulo 32, cuando Moisés está bajando y se encuentra con esta sorpresa, ¿verdad? Una ruptura total con este proyecto tan lindo que Dios le había dado, ¿verdad? Le dedicamos desde el capítulo 19 hasta el capítulo 31, a Yayuabe, 11 capítulos prácticamente, ¿verdad? Yayuabe, Yayuhu, en el capítulo 32, que este pueblo, ¿verdad?, a quien Dios le ama tanto, le quiere tanto. Incluso en un momento Dios también se da cuenta y dice, ¿verdad? Esta es una vergüenza, podemos decir. Vaya violando vaya violando Ahora es otra clase de esclavitud, por lo tanto lo que estamos viendo. Decíamos que no hay nada de un poder opresor exterior, externo, decíamos, un faraón, un pueblo enemigo, mago, hágala enemigo, ñandeo y la enemigo. Ñandeo y entonces la yecoa detrás de qué cosa. Y estamos yendo detrás de nuestros propios vicios y de nuestros propios pecados. Estamos yendo entonces detrás de nuestros propios intereses. Pero digo, robamos, pero así, con ojos abiertos, ¿verdad? Así, descaradamente. Quiere decir que nuestro mundo necesita muchísimo de esta lectura, de esta interpretación, de este volver a retomar a Dios, de entender para qué estamos en este mundo, qué es lo que Dios quiere de nosotros y cuál es nuestra misión verdaderamente. Recordemos que somos comunidad, recordemos que aquí no es que cada uno, sálvese quien pueda y yaguajina, ¿verdad? Sálvese quien pueda y yaguajina, cada uno por su cabeza, cada uno carretilla ya hoy coña cane. No, absolutamente no. Siempre, siempre la palabra de Dios está volviendo a mostrarnos la comunidad. Es el cajal, ¿verdad? Esa eclesia que está en camino y que al mismo tiempo todos encajamos dentro de esa iglesia, dentro de esa comunidad. Y dentro de esta comunidad, llámese sociedad, llámese país, llámese mundo, ¿verdad? Tiene que caminar de acuerdo a proyectos claros, de acuerdo a la felicidad y de acuerdo a este proyecto que tiene Dios para nosotros. Pero peana peña de jay cuana peña de yara para la oyerureña de japeango dice la evangelización ina. Y cuacá lleva, y cuacá, allí cuapá oñón dive pa,
comunidad haisha lleva peshamante lleva tatapeta peponane, porque si no sería imposible caminar por un camino y del proyecto que Dios nos está ofreciendo. Bueno, entonces los que ahora rechazan el proyecto de liberación y adoramos a un muñeco sin poder, obra de nuestras manos y de nuestra propia ignorancia, ir detrás del dinero, ir detrás de otras cosas que solamente nos conviene a nosotros, a nuestros propios intereses, ¿verdad? Por lo tanto, quebrar las tablas de parte de Moisés, porque aquí nos dice directamente que él, cuando Moisés estuvo cerca del campamento y vio el ternero, dice, se enfureció. Ya está venido, si se posible, ya lleva, 40 días estuvo Moisés allá, escribiendo con Dios. Estuvieron ahí, esculpiendo esas piedras. Y ahora, cuando ve todo eso, arrojando con violencia las tablas que traía entonces en sus manos, los hizo añicos al pie del monte. Entonces, ¿qué significa todo esto? Quebrar las tablas expresa el íntimo convencimiento de que Dios no merece el pueblo que ha elegido, ni el pueblo merece el Dios que lo ha convocado. A que vean. Porque aquí entonces nos está diciendo, queridos hermanos, y nosotros tanto que le rezamos a Dios y le pedimos a Dios, ¿verdad? Pero cuando entramos en esta situación, ¿verdad?, de cambiarle a Dios, cambiarle por el dinero, cambiarle por nuestros intereses, estas son las verdaderas idolatrías, ¿verdad? Estas son las que nos desvían de Dios, no nos llevan hacia Dios, no nos muestran a Dios. Ciertamente cambiarle entonces a Dios, y que ya no hay en el corazón del hombre ese espacio para construir ese vínculo, ¿verdad?, esa relación con Dios. Eso significa ayocabe, avenda y por vínculo, no hay por relación. Es lo mismo que nosotros solemos hacer. Yo por lo menos tengo algunas experiencias de haber escuchado y de haber visto, ¿verdad?, porque me ha mostrado alguno, oye, separa, oñora, y no las envire con y tener la inmenandi, doy cuase en bebé, y quiebra su mismo anillo, ese anillo de alianza, de cuase, vivan de wimba de venda y por ahí vivan de vínculo, es más o menos lo mismo, ¿verdad? Solamente estoy haciendo nomás una reinterpretación y una analogía, estoy como que colocando ciertos elementos que muchas veces nosotros entonces decimos, aquí no hay más vínculo. O si no, alguna vez enseñan de posible, pongámosle en otro caso, que no hace falta que sea directamente elementos religiosos o elementos, ¿verdad?, en el cual se refieren a Dios, pero que se refieren a nuestros propios hermanos. Alguna vez en Bodupio, entonces en Bodupio se vio, sucedieron casos en el cual, no sé, hay un vínculo, ¿verdad?, alguna hoja, entonces ande pase ya Raimondoro Pacho, ande pase como Paptiago, Mondorocho allá. Bueno, a ver ahí ñande la ñamondoro a ñande yarandi lleva. Porque nosotros entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos rompiendo ese vínculo. Como decíamos anteriormente, ya expresa ese íntimo convencimiento de que ya no puede existir una relación entre nosotros. Entonces Moisés por eso dice, quiebra, tira, porque nosotros somos lo que hacemos que caiga por tierra todo ese proyecto de liberación. Entonces Moisés las tira porque en este nuevo contexto no cumplen con la función para la cual fueron concebidas por Dios. O sea, ya no está cumpliendo la función para la cual fue hecha esa piedra, o esos escritos, o esas tablas de la ley. Eso fue justamente porque añemongueta senendie, allá es huella en el 24:3 nomás, tenemos que volvernos un poquitito atrás, ¿verdad? En el cual Moisés le había leído y le había dicho, les había justamente presentado, y dice, esto es lo que Dios quiere de nosotros, estos son los mandamientos del Señor. Jamba épico upenos y curi el pueblo, el año de Yarabe. Y justamente dijimos ahí en el versículo 3, capítulo 24, se lo comunicó al pueblo todas las palabras y prescripciones del Señor, y el pueblo respondió, estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. Esa es entonces nuestra palabra, palabra de honor, palabra que nosotros le hemos dado a Dios. Después de que Dios ya escribió todo,
como imagina, después de haber ratificado y ahora entonces nos va a entregar oficialmente las piedras, sin embargo, nosotros preferimos caminar por otro camino. Ya hay que sí por una parte, pero entonces allá por otra cosa. Justamente todo lo contrario de aquello que hemos prometido al Señor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñande Yarañe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñande Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Claro. Cuando la gente descubre la palabra, todo va a entrar después fácil. El catecismo, la doctrina. A veces nosotros queremos embutir a la gente de todo eso y lo último que le damos a la gente es la palabra de Dios, ¿no? Claro. A veces uno va y dice, no, es que el derecho dice tal cosa. Como un condimento. Claro. Entonces uno dice, ¿y uno cuándo le va a preguntar la palabra de Dios, no? Claro, Una cosa, el derecho dice que hay que juzgar. Pero ¿y la palabra? Claro. ¿Qué diría Jesús si estuviera aquí en este momento, no? Entonces, yo en todo este tipo de experiencias utilizo el texto de cuando a Jesús le traen a un ciego, lo lleva aparte. Ese llevar aparte es todas las experiencias espirituales que podamos tener, encuentros, retiros, todo lo que usted quiera. Jesús lo lleva aparte. Pero después le pregunta, ¿ves algo? Y él dice, veo como si fueran árboles. Claro. Y el tema es que muchos de estos encuentros, los jóvenes se van simplemente quedando viendo árboles. Claro, el ciego no veía nada. A ver árboles es una gran ganancia. Ya. Pero no era lo que Jesús quería. Entonces dice que le vuelve a poner, ¿verdad? Le vuelve a poner las manos y dice que ahora todo lo veía claro. Entonces ese proceso de volver a poner las manos es el proceso que yo llamo que en los grupos tiene que haber una formación. La gente tiene que empezar a profundizar. La iglesia contiene tanta riqueza que resulta que la gente no lo conoce. Entonces venimos al grupo y decimos, no, hoy vamos nada más a orar. Porque el Señor lo que quiere es orar. Sí también quiere que orar, pero también quiere que le conozcamos y que no cometamos errores. Porque tal vez muchos de los errores que cometemos, muchas de las cosas que hacemos, muchas de las cosas que la gente nos critica, que se hacen, tal vez es porque no conocemos. Yo siempre digo, usted invita al Padre Raúl a predicar un evento y usted diga que el Padre va a hacer un evento bíblico, de la palabra, llegan 100 personas. Pero diga que el Padre Raúl viene a hacer un encuentro de sanación y se llena el lugar.
¿Por qué? Porque la gente siempre anda buscando cosas que son sensacionales. Claro. Y la gente tiene que empezar a profundizar. Yo a la parroquia en la que soy párroco, creo que todavía soy párroco ahí, no voy a decir que ahora cuando llegue ya me llaman. El obispo ya te dijo, ya me he quitado. Te hemos puesto. Pero me pasé una semana dando Sí, la sí, carta, la Gaudete, la última, la de Santidad. Sí, sí, sí. La gente tiene que conocer. Lastimosamente no fue todo el mundo, pero el que fue se enriqueció. Claro. Otra vez di un curso bíblico, otra vez hablamos del catecismo, la otra vez vimos los primeros 4 documentos, las 4 constituciones dogmáticas del Concilio Vaticano II. Porque a la gente hay que empezar a darle cosas sólidas, dice Claro, San Pablo. claro. Y con los jóvenes también tiene que pasar lo mismo. Así mismo. Hoy en día hay librerías y las experiencias salesianas, hoy en día todo el mundo está apostándole a poder traer contenidos Claro. bíblicos o contenidos dogmáticos de una manera que el joven lo pueda digerir. Ejemplo, Claro, todo el catecismo, que siempre ha parecido un mamotreto de este tamaño, en las últimas jornadas mundiales de la juventud, la iglesia lo ha condensado en Claro, el Yucat. claro, claro. Entonces le pones otro nombre, o sea, es catecismo, pero es Yucat, o sea, es para los jóvenes, para ti. Entonces los jóvenes ahora dicen, wow, ahora entendemos el catecismo. Y siempre ha sido el catecismo. o sea, Siempre fue lo mismo. Siempre fue lo Con mismo. respecto a eso, padre, justamente en estos días estuvimos leyendo la lectura, ¿verdad? La palabra de Dios en que decía, es como aquel, dice, papá de casa que saca, dice, del arca, o sea, del baúl, lo antiguo y lo nuevo y lo antiguo, ¿verdad? O sea, y usted estaba hablando muy bien, interesante eso de la riqueza impresionante, ¿verdad? Que nosotros encontramos dentro de la iglesia, de los padres de la iglesia y todo el proceso que hizo la iglesia, pero que algunas veces tal vez nosotros vamos mucho buscando lo nuevo y nos olvidamos de que detrás tenemos, había sido el esqueleto, ¿verdad? O sea, toda esa formación. Tal vez queremos ser muy músculo, pero nos olvidamos que hay que sacar también y no olvidarse. Pero el texto no dice que lo votó. Y por eso, El exactamente, texto nada más dice que lo saca sacó. lo nuevo y lo antiguo, o sea, lo va metiendo complementó. junto, y claro, Claro que porque sí. no hay que olvidarse buscar solamente lo nuevo, ¿verdad? Sino que lo nuevo tiene su razón de ser desde lo que uno va trayendo también desde antiguo. No, definitivamente. Y yo creo que eso es lo que de ahí tiene que partir la cosa. Los jóvenes tampoco creer que ahora ya se están inventando el agua tibia, ¿no? Ya el agua tibia ya está inventada. Muchos años atrás. Claro que sí. Lo que pasa es que uno tiene que aprender a adecuar esto. Sí. Esto tal vez hace 40 años la iglesia no lo hacía. No había llegado el momento de decir, utilicemos todos los medios, no solamente ya este es nuestro púlpito realmente. Claro. Hoy en día, para los que estamos en las redes sociales, de aquí tenemos que hablar, ¿verdad? A pesar de que Juan 23 se lanzó solo en la radio, todo el mundo quedó así, el Papa hablando por radio. Era una cosa... ¿Cómo es eso? Es que una vez, ahora hace unos días... Y nos quedamos un poco atrás. Le escuchaba a un periodista decir, yo crecí con la idea que el Papa era intocable. Claro. Y que el Papa no se podía acceder al Papa. Claro. Entonces, claro, han conocido este fenómeno llamado Francisco y se dan cuenta que tiene otra cara. Pero la iglesia por mucho tiempo permaneció un poco aislada de todo esto. Hoy en día la iglesia dice, esto es lo nuevo. Claro. Y tenemos que utilizar esto, lo nuevo, para sacar también lo antiguo. Claro. O sea, decir, Así vamos a conocer. En lo nuevo se trae todo ese esqueleto. Claro que sí. Y hay veces que tú le das a los jóvenes unas cosas y descubren, wow. No, eso es lo que siempre la iglesia los mandamientos, los sacramentos, las obras de misericordia. Algunos jóvenes de una experiencia con los que viví comenzaron a hacer las obras de la misericordia y estaban realizados. Digo, esto ha sido siempre. Esto no fue ahora nada más por el año de la misericordia. Lo que pasa es que el Papa se dio cuenta que se nos había olvidado eso y dice, bueno, como no quieren a la buena, va a la mala, ¿verdad? Y ahí va un año. Porque habrá gente que estaba deseando que se acabara el año de la misericordia. Pero otros lo disfrutaron, ¿no? Claro. Padre Raúl, dígame un mensaje ahora mirando un poco sobre todo de este carisma de la renovación carismática, un mensaje profundo, ¿verdad? Y que nos puede ayudar un poco a nuestra iglesia paraguaya, por una parte, y también a nuestros jóvenes y todos, porque nosotros tenemos, como le estaba diciendo, jóvenes para los jóvenes en familia, y tenemos también esto de Ñandeyarañe en nuestro programa, que es justamente centrados en la palabra de Dios. Nosotros, pues, la renovación acaba de cumplir 50 años. Fue el gran jubileo, ¿sí? Entonces yo empecé a hacer una propaganda interna dentro de la renovación en el consejo, de decir, bueno, vamos a pensar en el año 51. Porque el año jubilar
se convirtió precisamente en una fiesta, ¿no? Entonces, incluso fueron a Roma a estar con el Papa, entonces todo el mundo tenía la mirada en Roma. Y resulta que dice la palabra de Dios que un día Jesús iba para una fiesta en Jerusalén y se dio cuenta que en Betesda había un pocotón de gente que no podía entrar al templo. Entonces Jesús vino a hacer fiesta en Betesda. Entonces yo digo, que no se nos vaya la mirada nada más de ir a Roma y del jubileo. Entonces yo estoy apostando en la renovación carismática a lo nuevo y a lo antiguo. Hay gente en la renovación carismática que lleva 30 o 40 años. Yo tendría que decirle a usted, padre, que yo soy un sacerdote joven, tengo 7 años de ordenado, tengo 41 años de edad, pero yo llegué a la renovación carismática cuando tenía 6 años, porque mi mamá murió muy joven y mi papá nunca vivió conmigo, entonces yo fui criado por mi abuela y al lado de mi casa lo que seguía era la parroquia. Entonces yo llegué de niño y fui criado por un sacerdote. Yo fui criado así, literalmente, no de que, ay, que, no, yo fui... No solamente que te sí, ayudó, ¿verdad? qué bonito. No, literalmente el padre empezó a encargarse de mí, de todo. Yo me acuerdo que yo llegaba donde las monjitas llorando porque decía que no había desayunado, pero era para que me dieran pan. Todavía la Madre Superiora se acuerda de eso. Y ahora yo soy el capellán de la comunidad de hermanas. Sí. Pero yo fui criado por un sacerdote y era carismático. Entonces yo veía que él trataba de hacer de la renovación carismática todo lo contrario a lo que la gente dice. Claro. Es un movimiento de la iglesia, o es la iglesia en movimiento, que quiere que la gente se conozca con Jesús. Y es que eso no tiene que ser solamente el sentir de la renovación carismática. Eso tiene que ser el sentir de la iglesia. Claro. Hace unos días en Panamá comenzó un movimiento pseudo religioso muy raro de todo esto, lo que llamamos el terrorismo espiritual, padre, de la gente que está predicando el final de los tiempos, se va a acabar el mundo. Pues yo le digo a Dios, pero ¿cómo se va a acabar el mundo si más de la mitad de este mundo no conoce a Jesús? Entonces, ¿para qué lo enviaste? Para salvarnos nada más a los cristianos. Y los demás tienen que conocer a Jesús. Entonces, ¿cómo se puede acabar el mundo? Entonces, la gente comienza con ese temor de que se va a acabar el mundo, que se va... Entonces, comienzan a tener más una relación de miedo con Dios que de amor. Claro. Entonces, yo crecí en ese ambiente y llevo 35 años en la 35 años en la renovación carismática. O sea que yo a la final no sé en qué grupo me pongo, porque yo soy joven, pero también ya soy viejo. Yo soy como el cofre ese, ¿verdad? Saca lo nuevo, saca lo viejo. Pero yo estoy ahorita en una lucha constante porque las antiguas generaciones de la renovación carismática abran paso a los nuevos, a los muchachos. Hay gente que dice, padre, pero es que ellos son inmaduros, son irresponsables. Hombre, claro. Señora, usted me está describiendo a un joven. Pero creo que en todos los movimientos por eso sucede lo son mismo, jóvenes. Además, yo le digo a la gente, sí. la renovación carismática la empezaron 30 muchachos en una universidad. Claro. Jóvenes, eran jóvenes. Hoy en día todos son mayores, pero cuando iniciaron eran jóvenes. Claro. Entonces necesitamos eso. Y yo digo, hay que volver a recordar la profecía de Joel. Los ancianos, ¿verdad?, tendrán sueños, no que les dé sueño, ¿verdad?, sino que tendrán sueños, y los jóvenes tendrán visiones. Claro. Es decir, es un complemento. Claro. Una persona cuando es adulta, muy mayor, necesita un bastón para poder sostenerse. Las personas en la renovación, cuando ya van adquiriendo edades y se dan cuenta que sus fuerzas no son las mismas, pues Dios les está ofreciendo un bastón. Claro. Los jóvenes. Cuando Moisés no ganaba la batalla, que se le cansaban las manos, pusieron a Aarón y a Hur. Pues usted sienta que los jóvenes hoy en día para la renovación son nuestros Aarones y nuestros Hur. Claro. Son gente que nos viene a ayudar. Entonces, yo creo en el relevo generacional. Y los jóvenes hoy en día nos llevan la delantera en todo esto, ¿verdad? Así mismo. Yo le digo a la gente... parte de la comunicación es impresionante. Mire, yo organizo el Congreso en Panamá. Hasta hace unos 10 o 15 años uno mandaba a imprimir los folletos, los afiches. Claro. Y ahora no necesitas eso. Claro. Ahora necesitas tener un grupo en WhatsApp, necesitas tener Instagram, necesitas tener YouTube, Facebook. Y yo tengo todo eso. ¿Por qué? Porque es mi manera de comunicarme con los jóvenes. Claro. O sea, yo publico tal cosa. Yo me fui a México teniendo 500
bueno, el productor del programa no le gusta que yo diga 500 suscriptores. Dice, Claro, 500 almas, padre. Dice, porque bueno, me fui a México teniendo 500. Sí. Y en México, y hoy en día ya voy por 1,600. Ya. Y la meta es llegar a 5,000. Y cuando lleguemos a 5,000, padre, vamos a 10,000. Claro, ¿Por qué? claro. Porque en este mundo, en estos canales de YouTube, yo no busco ser youtuber. No, Claro, yo busco claro, que la claro. gente conozca a Jesús. Claro. Pero uno se da cuenta que hay gente youtuber que tienen 100,000 suscritos, Claro. pero lo que te hablan no es palabra de Dios, no es nada que te edifique, no es nada Claro, que claro. te construya. Entonces, los jóvenes hoy en día están en eso, y los jóvenes son los que dicen, padre, vamos a utilizar tal cosa. Yo digo a la gente, hagamos el ejemplo. El escenario del sábado lo va a organizar los adultos. Entonces, claro, los adultos todavía buscan rollos de papel, los globos, no sé qué. Ahora, dile a los jóvenes que hagan el escenario el domingo. Claro, Entonces, los jóvenes comienzan con luces, máquinas de humo, el padre sale de una estructura de abajo de la tarima. O sea, ellos tienen una manera de decir lo mismo, pero a su manera. Entonces, eso no está mal, eso no está mal. Lo que pasa es que hay que aprender a que tanto la estructura de los mayores comiencen a entender a los jóvenes, y de los jóvenes pues valoren lo que fuimos fueron. recibiendo. Claro ¿verdad? que sí, exactamente. O sea, esto no es una cosa que nos inventamos ahora. O sea, Claro, la así Secretaría mismo. Latinoamericana de Jóvenes no se inventó todo este tema del kenosis. Claro, claro. No es el agua tibia. No, es el una proceso. forma, exactamente, una Es forma lo- nueva Exacto. de presentarlo. Lo así antiguo. es. Muy bien, estamos entonces así agradeciendo también al padre Raúl de León. Él es de la diócesis Chitre de Panamá, que está visitando el Paraguay, sobre todo en el encuentro de la renovación carismática que se ha realizado aquí en nuestro país. Muchísimas gracias, padre, que Dios le bendiga, buen trabajo, y que siga entonces con ese espíritu y con ese deseo de evangelización. Gracias, padre. Y bueno, yo no soy salesiano de profesión, pero lo llevo dentro, ¿verdad? Porque el amor de Don Bosco por los jóvenes nos inspira a muchos a trabajar por los jóvenes. Es más, mi performance, ¿verdad? Del canal son 2 jóvenes que van con sí. la cruz, representando a un chico y una chica. Claro. Que la meta es ir. O sea, ese es mi logo ahí, ¿verdad? No el lema episcopal, no. No, yo le digo a un obispo amigo, digo, yo ya tengo lema episcopal. Dice, sí, ¿cuál? Digo, me diste la fuerza de un búfalo. No, yo amo a los jóvenes y me desgasto por ellos y vivo por ellos con la única finalidad de que conozcan a Jesús. Entonces, en eso siempre le hablo a Don Bosco ahí, oye, nadie Padre, mejor que tú entiendes. puede darnos una bendición, y a todos los jóvenes y a nuestra familia también. Así entonces recibimos. A los jóvenes siempre les doy un consejo. 1 de Corintios 6:12. Todo me está permitido, mas no todo me conviene. Eso siempre hay que aprenderlo. Tú puedes hacer en la vida lo que te dé la voluntad, pero no todo lo que hagas va a ser para tu provecho. Y en eso es cuando empezamos a ser jóvenes diferentes, cuando tomamos decisiones. Y yo te invito a que en este momento te comprometas a tomar una decisión en tu vida que la cambie radicalmente. Yo, el Padre y muchos hemos decidido por Jesús. Ojalá tú también te decidas por Él, y las familias sigan luchando por ser el lugar donde sus hijos encuentren a Jesús. Y cuando ustedes sientan que las cosas no marchan bien, ya tuvimos un modelo, se llama José y María. Se le fue el hijo. El hijo estaba en otras cosas. Tal vez usted siente que su hijo se va mucho a la iglesia. Pues pregúntele a José y a María por eso. Ellos nos entienden. Ojalá la Sagrada Familia siempre busque, la familia busque como modelo a la Sagrada Familia. Y yo a todos ustedes, a toda esta querida gente del Paraguay, en el nombre de Jesús, les regalo la bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, padre. Gracias, Padre. Así entonces compartimos con el padre Raúl de León esta hermosa charla, y así nos ha dejado también este hermoso compromiso para cada uno de nosotros como iglesia en el Paraguay. Muchas gracias, padre, y que Dios le bendiga siempre. A usted también, Padre. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más.
ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Sábado 17 de agosto desde las 16 horas. Conferencia Asunción de María Santísima al Cielo. Lanzaremos el nuevo programa de televisión Ñandillarañe, curso bíblico del Nuevo Testamento. Además, festejaremos el cumpleaños del Padre Víctor Luis Cabañas. No faltes, sábado 17 de agosto, 16 horas. Comuníquese al 0981 50 50 36. Te esperamos en el Polideportivo del Colegio Inmaculado Corazón de María. Es una invitación de la Fundación Ñandillarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Y volvemos con Ñandillarañe. Estamos reflexionando el capítulo 32. Estamos en el versículo del 15 hasta el 24. Y aquí leíamos, dice que después tomó el ternero que habían hecho, lo quemó y lo trituró hasta pulverizarlo. Luego esparció el polvo sobre el agua y se lo hizo beber a los israelitas. Va, y con les dice, vea. Entonces, quemar el becerro en primer lugar, ¿qué significa? Y después dice que lo muele, le muele y le hace añicos hasta quedar hecho polvo. No es un problema, ¿verdad?, a resolver. Hay quienes se han preguntado por esta doble acción, ¿verdad?, sobre este metal. Moisés. La respuesta es que el texto quiere expresar algo importante: la total reducción a la nada de esa estatua. Entonces, la total reducción del significado, ¿verdad?, de lo que nos aleja de Dios, de todo lo que nosotros hacemos que nos haga sustituir a Dios, todo aquello que es idolátrico. Es decir, fíjense que entonces aquí luchar contra nosotros mismos, que estamos detrás del poder, que estamos detrás del dinero, que estamos detrás de todo aquello que sustituye a Dios, eso entonces dice que aquí lo hace añicos. Es una respuesta, ¿verdad?, que te está diciendo, hay una total reducción a la nada, porque ya esa cuá, entonces ya esa ya es bueno. Aquí verdaderamente el que nos llama a la felicidad y nos da esa posibilidad será solamente vivir los mandamientos del Señor. Vean allá pues allá, entonces haceta original allá entonces la por a mí. Entonces la reducción total, hacer añicos. Si quienes lo fabricaban creían que era un Dios, ahora verán que todo era una falacia. Y claro, porque lo está reduciendo, ¿verdad? Añicos, no hace nada, lo hace desaparecer. El fuego, por otra parte, y la reducción al polvo transforman al supuesto Dios en una arena que puede ser arrojada al agua y luego beberse como cualquier otra sustancia. Entonces, estos elementos son importantes, queridos hermanos, que nosotros podamos tener en cuenta, ¿verdad? Muchas veces nosotros confiamos en tantas cosas, pero sin embargo, como dice aquí la palabra de Dios, el hecho, después tomó el ternero que había hecho, lo quemó, lo trituró hasta pulverizarlo, luego esparció el polvo sobre el agua y se la hizo beber a los israelitas. Es decir, todo lo que nosotros estamos pensando que son dioses para nosotros, al final son seres de polvo, son seres que pueden ser pulverizados, por eso justamente se vuelven polvo. Es así como el hombre mismo,
que nosotros podemos idolatrar al hombre mismo, el hombre que se considera Dios. Entonces ya detrás del hombre como tal, ¿verdad? Porque nos prometen o nos dicen cualquier cosa, ¿verdad? Y nosotros pensamos dentro, no sé si dentro de nuestra ignorancia o de esa incapacidad reflexiva que tenemos de entender que somos, como dice la palabra de Dios, el Salmo, son seres que no pueden salvar, dice, por el hombre mismo, ¿verdad? Seres que no pueden salvar. El hombre no te puede salvar, no nos puede salvar. El único que salva es Dios. Dios es el dueño de nuestra vida. Entonces, y tenemos que buscar esta misma salvación. Y por eso aquí con este gesto que está haciendo Moisés, es que nos quiere hacer entender, fíjense, esto que nosotros consideramos para nosotros el Dios que nos puede salvar, sin embargo, dice, Él mismo, frente a nuestros ojos, toma ese ternero que habían hecho, lo quema, lo tritura, hasta pulverizarlo. Luego Moisés mismo lo esparce, ese polvo que había triturado, y luego lo esparció, ¿verdad?, sobre el agua, para decir que es una sustancia cualquiera, para decir que es algo nada más que de la creación, para decir que es algo insignificante. Por lo tanto, el fuego y la reducción al polvo transforman ese supuesto Dios en una arena que puede ser arrojada al agua y puede beberse como cualquier otra sustancia. El agua, que es don precioso en el desierto y por lo cual ellos habían clamado en otras oportunidades, el agua entonces, ese don tan preciado, mezclada con oro quemado y molido, oro quemado y al mismo tiempo molido, se transforma en agua de maldición. Es lo que justamente nosotros encontramos, ¿verdad?, en otro capítulo. Ya llegaremos también en el libro de los números. En ese libro se va a hablar, ¿verdad?, que es justamente agua de maldición. En el capítulo 5 vamos a ver, ¿verdad? Beberla, por lo tanto, significa enviar el oro y el becerro a los intestinos y a los excrementos. Hay que ver. Entonces Moisés le dice, eso que ustedes consideran. ¿Por qué? Porque dice, el hecho de beber, claro, se va. Al final, ¿dónde se va? Pasa por el estómago y se va a un lugar donde se encuentra el excremento. Es decir, no vale nada. Todo eso entonces está significando. Y esto ciertamente es una forma simbólica, ¿verdad?, que nos está diciendo. Porque diga, tú la oro miengo, pero, viste, la simbología es una forma de decir, te voy a hacer tragar. Pero ¿qué quiere decir te voy a hacer tragar? Eso que va a ir dentro. Se va a ir en ese lugar donde se produce solamente excremento que luego será depositado. Entonces, todo eso que vos confiás, todo eso que vos pensás, ¿verdad?, que es tu ídolo, que es el que te va a salvar, no te va a salvar. Es puro excremento, no es nada frente a Dios. Y sin embargo, vos confiaste en eso, vos te fuiste detrás de eso. Entonces la palabra de Dios aquí es bastante exigente y es demasiado pesada, Es dura para con nosotros, si nosotros lo entendemos seriamente, así como el autor sagrado nos está queriendo enseñar. Y bueno, queridos hermanos, así seguimos entonces reflexionando sobre este capítulo tan importante del libro del Éxodo, capítulo 32. Es sobre la idolatría, cambiar a Dios por falsos dioses, por aquellos que nosotros consideramos que nos pueden salvar. Yo al mismo tiempo, al despedirme de ustedes en el día de hoy, les agradezco como siempre y sobre todo les dejamos la bendición para que el Señor nos haga reflexionar, para que nosotros podamos entender que el proyecto que Dios nos da en sus mandamientos son justamente proyectos de salvación, proyectos de liberación, proyectos de una vida nueva. Aniken entonces la ña cambia beñande yara, ayahueru peñande ña y coteveo a peñande ya hipotá. Ña y moa rupía lleva la pea en la meta ñande peñande ya hipotá lleva, que es nuestra felicidad. Nos estamos engañando. Sepamos y pidamos a Dios esa gracia para tenerlo en el centro, para devolverle a nuestra propia vida al Dios único, al Dios que nos salva, al Dios que nos da la vida.
Y nos despedimos así y volveremos mañana con nuestro curso bíblico. Y que el Señor les bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por